nuestra aula y vamos a la pestaña número 9. Es el tema de esta semana. Entonces, empecemos por ver el video. Voy a presentar pestaña para que podamos ver el video. Hola, este es el tercer video de la serie de introducción a la programación. El tema de este video son las variables. Este tema me gusta mucho y es muy utilizado en la programación. A manera de analogía podemos ver a las variables como cajas en las cuales vamos a escribir un nombre para tener una idea de lo que puede haber adentro. Entonces nosotros vamos a meter cosas relacionadas con ese nombre para después regresar y utilizarlas, o tal vez para poner cosas nuevas. Si vemos desde el lado de la programación, así como le pusimos un nombre a la caja, a una variable le vamos a poner un nombre o identificador. Lo recomendable es que lleven un nombre que indiquen qué es lo que tienen adentro. Por ejemplo, si tenemos una variable que se llama edad, tendremos la idea de que lo que va a llevar adentro, esa variable va a ser un número, porque así representamos las edades. Aquí hay algo que debemos tomar en cuenta, y es que la mayoría de los lenguajes distinguen entre mayúsculas y minúsculas a la hora de nombrar una variable. Por ejemplo, edad con E mayúscula no es igual a edad sin la E mayúscula. El lenguaje lo va a distinguir como si fueran dos variables distintas. Bueno, dijimos que en esas cajas vamos a guardar cosas. En la programación, lo que guardamos dentro de las variables son datos. Y a la acción de guardar datos dentro de esas variables se le llama asignación. Dependiendo del lenguaje, será cómo se va a asignar un dato a una variable, pero en la mayoría de los lenguajes se utiliza el signo igual. Para nuestro ejemplo anterior de edad, le vamos a asignar una edad de 18 años. Entonces, solo colocaríamos edad igual 18. Y estamos diciendo que la edad es igual a 18. Siempre vamos a colocar la variable del lado izquierdo y del lado derecho lo que se le quiere asignar a esa variable. Y bueno, se les llama variables porque pueden cambiar su valor. Por ejemplo, si yo hago lo siguiente, edad igual 18 y después digo que edad igual 19, el primer valor ya no se va a tomar en cuenta. Ahora, edad va a tener un valor de 19. Algunos lenguajes de programación necesitan que se declaren las variables antes de ser utilizadas, ya que lo hacen para reservar un espacio de memoria. Int edad. Le estamos diciendo a nuestra computadora que guarde el espacio suficiente de memoria porque vamos a utilizar una variable que almacenará un dato de tipo int, que es un entero y que se llama edad. Aunque hay lenguajes que no requieren esta declaración o sí lo requieren, pero no es necesario que le digas qué tipo de dato vas a usar. Y como ejemplos les puedo decir que está Python y PHP, donde no requieres declarar variables. JavaScript, que le tienes que decir, oye, voy a utilizar una variable, pero no le tienes que decir qué tipo de dato vas a utilizar. Si ya tienes conocimientos del álgebra, seguro esto se te está haciendo muy familiar, y es precisamente porque las variables provienen de la definición de las matemáticas. En una representación algebraica de la fórmula del área del rectángulo, tendríamos lo siguiente: área rectángulo es igual a base por altura. Entonces las variables base y altura van a poder recibir un valor, pero siempre va a ser numérico, y el resultado, en este caso el área del rectángulo, también va a ser otro valor numérico. Esto también pasa con las variables en los lenguajes de programación. Pero en la programación utilizamos más de un tipo de variables, no solo numéricos. Yo voy a iniciar primero con las numéricas, las cuales se dividen en dos: enteros, y estas son, como su nombre lo dicen, enteros que toman en cuenta valores negativos y positivos, pero si les colocas decimales no los va a tomar en cuenta. Para eso están las de tipo decimal. Sí, estas sí toman en cuenta los decimales. También tenemos variables de tipo lógico. Estas pueden tomar solamente dos valores: verdadero o falso. Otro tipo de dato son los caracteres. Un carácter sería una letra, un número o un signo.
Además de un carácter, podemos tener cadenas de caracteres, los cuales, como su nombre lo dicen, son varios caracteres en los cuales podemos formar una palabra o un conjunto de caracteres para una contraseña o tal vez, no sé, un saludo que diga hola fulanito. Los tipos de variables están asociados a los tipos de dato. Si te gustaría saber más sobre los tipos de dato, no te pierdas el siguiente video. Y si te ha sido útil este video, regálame un me gusta. Y si quieres recibir notificaciones. Sigo presentando mi pantalla. No, señor. Ya. Muchas gracias. ¿Listo? ¿La están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, después de ver el video, nos toca mirar esta presentación que se llama incertidumbre. Mm, En nuestra vida y en la vida de los seres humanos, las cosas no son fáciles de tener la certeza, sino que hay cierta incertidumbre en todo lo que nosotros hacemos. Cuando se maneja esas incertidumbres en el pensamiento computacional, entonces la llevamos a un valor, ¿cierto? Y la matemática nos ha ayudado porque es un valor numérico para medir como el grado de certeza de las cosas. Cuando tenemos un conjunto de valores, podemos nosotros tener como muchos datos, así como decía el video, que define muy bien eso de variable. Con eso ya tenemos como mm, el valor de certeza de esa expresión como tal. Eh, en esta clase entonces pretendemos primero definir variables y nos devolvemos a nuestra primaria cuando el profesor nos decía en conjuntos eh, que dividiéramos o que pensáramos en el conjunto de cualquier elemento. Y él nos decía, acuérdense de cuando nosotros tenemos un conjunto de que sean las mismas cosas. Entonces hablábamos de frutas, el conjunto de frutas, el conjunto de animales, el conjunto que todas tenían que estar como en la misma línea, que correspondiera a lo mismo. En el pensamiento computacional recurrimos a eso que nos enseñaron en la primaria y entonces nosotros decimos, para definir una variable es eso que no sabemos qué puede ser o qué es, ¿cierto? Entonces, cuando la variable sabemos que es, que algo es, la definimos como una variable que es constante. Entonces, como algo que está determinado. Pero cuando no sabemos qué es y hay ciertos valores, entonces la ponemos como variable, que es el verdadero sentido de la palabra, que puede ser ese valor, puede ser cualquier otro, pero que depende o que está definido dentro del mismo conjunto de datos, como decía el profesor de la primaria, ¿cierto? Entonces, la variable va a corresponder a sumar manzanas, o sumar peras, o sumar vacas, o sumar caballos, que corresponde a ese conjunto que estaba. Cuando nosotros tenemos ya la variable y la tenemos guardada, y en este caso va a ser un valor numérico, la tenemos definida, entonces ya podemos hacer operaciones y también nos devolvemos allá al profesor de primaria cuando nos decíamos, bueno, si tenemos nosotros un conjunto de elementos, entonces ya podemos hacer operaciones. Y la primera operación que siempre nos enseñaron fue la suma. Entonces, si yo tengo dos manzanas y me llegan otras dos manzanas, entonces la sumo, que es
adicionar elementos o conjunto de elementos, pero que son como valores pequeños para la primaria, ¿cierto? Y nos decían, y no podemos sumar manzanas con vacas o manzanas con no sé qué, ¿cierto? La operación se tiene que hacer entre los mismos y, había como unas leyes que aquí se cumplen también en pensamiento computacional. ¿Listos? La otra operación es la resta. Entonces, si tenemos una cantidad grande de números, nosotros podemos quitar esos números, quitarle si tenemos 10 manzanas, me comí una, entonces le quitamos a esa manzana y quedarían 9 manzanas. Y que regale 2, tenía 9 y regalé 2, entonces quedan 7 manzanas, quitándole, ¿cierto? De tal manera que más adelante ya en el bachillerato dijeron, pero también la resta puede ser que yo tengo 5 manzanas y regalo 6. Entonces me queda menos negativo, menos una manzana. En operación, en las operaciones eso es válido y en pensamiento computacional también. Entonces yo puedo hasta restar símbolos negativos. Y ahí era cuando estaba hablando de definir las variables como tal, de los números enteros y los números racionales. Pero también podemos nosotros hacer multiplicaciones, ¿cierto? Y entonces es las mismas sumas, pero no ya con elementos de un elemento, dos elementos, sino con grupos de elementos de las mismas características. Entonces, yo digo, si voy a sumar, voy a hacer la multiplicación de 5, es como si yo tuviera 5 manzanas más otras 5 manzanas más otras 5 manzanas más otras 5 manzanas. Entonces, el número de veces que yo sume es el número de la multiplicación. Si voy a multiplicar 5 por 2 tengo un grupo de 5 y le sumo otro grupo de 5 y me da 10. Si voy a sumar, voy a hacer la multiplicación de 4 veces esas, es como si sumara 4 grupos de 5, entonces me da 5, 10, 15 y 20. Entonces 5 por 4, 20. Esa es como, lo que hacemos es operaciones en pensamiento computacional que son las mismas, la suma y la resta, realmente no hacemos más. Y la división también son restas, pero también de grupos. ¿Listo? La división es, yo voy a dividir por 2, entonces tengo un grupo de 10 y lo que hago es restar la mitad. Entonces 10 menos 5 nos da 5. 10 dividido entre 2, 5. Si más o menos entendían la idea de cómo es que se opera la matemática desde el sistema binario, que es lo que hace realmente el computador. Y algo que es clave cuando nosotros definimos variables y tratamos de buscar la certeza de una expresión, es recurrir a los números aleatorios, porque dentro de la realidad de la naturaleza y la realidad del ser humano, lo que nosotros hacemos es supuestos. No nos damos cuenta, el cerebro es tan supremamente veloz y perfecto que no nos damos cuenta de eso, pero cuando nosotros estamos haciendo esa misma interacción entre la máquina y el cerebro humano, entonces decimos, uy, sí, es que realmente es maravilloso, eso es lo que hace el cerebro. Entonces, ¿qué necesitamos saber? A menudo se requiere manejar información en un algoritmo. Eh, Siempre se requiere información. Por ejemplo, realizar cálculos, buscar información, ordenar información, clasificar información, jerarquizar información. Todas son tareas. Y una de las grandes ventajas de un procesador es la capacidad de realizar estas tareas y muy altas operaciones en muy poco tiempo. Entonces, altísimas operaciones en poco tiempo. El cerebro del computador es el procesador. Entonces, realmente el que está haciendo toda esa cantidad de operaciones es el procesador, que es el que estamos nosotros analizando aquí. ¿Listo? Y aquí también, cuando hablan de cerebro, me gusta hacer el paralelo entre que este es el cerebro nuestro es el que piensa y es el que es inteligente.
Pero el procesador no. El procesador es una máquina bruta que lo que hace es muchas operaciones, muchísimas operaciones. ¿Listo? Entonces, mientras usted está escuchando, mientras usted está viendo, mientras usted está generando tal cantidad de cosas y la está procesando, que está haciendo tantas operaciones y toma decisiones con la certeza de lo que está procesando tu cerebro y hace valores de juicio, ¿cierto? Ah, el profesor sí está hablando lo correcto. Ah, no, el profesor no está hablando lo correcto. Ah, este está aburridor. Ah, este no me gusta. Cosas de esas que el cerebro es el que está haciendo esas operaciones. ¿Listo? Entonces, nos hacen una pregunta para que me la respondan. ¿Qué sabes que se puede hacer con un computador? ¿Qué es lo que hace el computador? Que ustedes se acuerden así rápidamente. Profe, Program- nos Procesar facilita información. Facilita información, pero eso lo hacemos las personas. El computador así, piense en una cosa bruta que está procesando datos como tal, así como le enseñaron ahí, metemos datos, 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 pero ¿qué es lo que hace el computador? Procesar grandes cantidades de información. Pero cuando le dices tú procesar, ¿qué es lo que hace? Programar. Profe, podría ser Programarlo como hacemos organiza nosotros para que información. Señor, repite, por favor, es que no te escuché porque estaba yo hablando. Dijiste algo de información. Podría ser como organiza la información. Sí, realmente lo que el computador está es haciendo sumas y restas con datos que son pulsos y los está ordenando de tal manera que él pide lo que el programador está haciendo como tal. ¿Listo? Lo que el programador está haciendo como tal. El programador le dice, esos datos los necesito ya para mi información, para lo que yo proceso, de tal forma, y el computador hace eso. ¿Alguno de ustedes ha utilizado la hoja de cálculo alguna vez? Sí, señor profe. Sí, señor. Eso. Entonces, vamos a mirar la hoja de cálculo que creo que la tengo. Ah, sí, aquí la tengo. Entonces, el computador, ¿qué es lo que hace? Entonces, el computador primero organiza esto como lo puso el programador. Algún programador dijo, yo quiero que la hoja sea así. Y le puso aquí archivo. Y si yo oprimo archivo, entonces me muestra un menú de lo que puedo hacer con el contenido de la información que está aquí, con todo el contenido. Es lo que dice acá, o editar, o ver, o ayudar, todas las cosas. Pero dentro de ese también me facilitó que organizó aquí unas filas y unas columnas para que yo metiera datos. Y en este ejemplo, que el objetivo, el problema que yo tenía que resolver con esta hoja de cálculo era sacar una definitiva, que es esta. ¿Listo? Para sacar esta definitiva, en la hoja de cálculo, entonces yo mm, mm, eh, eh, me valide lo que el programador dijo. Usted aquí puede meter variables. Y entonces dije, la primera variable que necesito es el puesto donde se van a sentar los estudiantes. Esto corresponde al puesto de allá en la sala cuando vayamos. Esto es el curso en el cual está esta persona que se llama María Paula. Este es el código del orden de la lista de María Paula. Este es el nombre de mi estudiante, el nombre, apellido. Aquí yo dije, es que el profesor Esteban Guaidía es el director de este curso. Aquí dije, aquí voy a llamar la lista, entonces está las fechas, y está quienes han llegado a clase el día de hoy y quienes todavía no han llegado. Ahorita llamamos lista. ¿Qué más? Aquí aparece, por ejemplo, eh, Paula Andrea Caicedo tiene 12 puntos, ha participado en clase, tiene puntos positivos, no tiene fallas, no tiene evasiones, ahí hay un poco de información que el computador me está dando, porque yo lo único que hago es escribir aquí una información y él la procesa ya. Me pone una nota,
¿Sí ve que puso aquí una nota? Sin darle yo nada más, solamente metiendo estas letras, él ya me ubica esa información. Y al final me resuelve el problema. Me da una nota definitiva acá y esa es la que yo le digo, esa es la que la niña sacó. ¿Listos? Entonces, no sé por qué se me fue para allá. Ahí está en conjunto lo que hace el procesador y lo que hacemos los humanos ya con la información procesada. Entonces, el computador lo que hace es procesarnos muchos datos y de tal manera que nosotros podamos tomar decisiones. Un computador sirve además para simular. Simular es que nosotros nos adelantamos en el tiempo o hacemos que la realidad se vuelva como virtual, ¿cierto? Yo puedo simular hacer el chocolate. Yo no hago chocolate, pero simulo, pongo la olleta, pongo la estufa, simulo que en el computador voy a hacer chocolate. ¿Listo? Y aquí vamos a simular eventos de la naturaleza. Por ejemplo, las predicciones del clima requieren de computadores muy poderosos. Predecir el clima y los fenómenos naturales es muy laborioso. Necesitamos de computadores muy poderosos que tratan información de datos meteorológicos, como el clima, como el calor, como la radiación, de muchos lugares, incluidas fotos satelitales. Entonces, desde los satélites también nos dice qué cantidad de nubes hay, a qué velocidad van, eh, mucha información de orden meteorológico y los satélites nos han ayudado en esa parte. Toda esa información le va llegando a los computadores para predecir el clima en las próximas horas. ¿Listo? Predecir el clima en la zona tropical, cerca al Ecuador, es bien difícil porque las variables ahí se vuelven muy inciertas. Es mucho más fácil cuando avanzamos hacia los polos, donde hay estaciones, esas variables son más controladas y hay más certeza de esas variables. ¿Listo? Entonces, aquí es bien difícil y se calcula o se hace una aproximación donde a veces funciona y a veces no. ¿Listo? Cada vez esos computadores hacen tantas operaciones que cada vez son más precisos, pero no son certeros al 100%. Y entonces nosotros nos podemos adelantar. Alguien entró acá, pero ya no la encontré. ¿Dónde está mi hoja? Ah, sí. Salamanca Melo. Listo. Entonces, hacemos proyecciones en horas. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento y lo que ocurrió en el pasado, lo proyectamos en horas. ¿Qué podrá pasar en una hora, en 2 horas, o en la tarde, o en la noche? ¿Cierto? Eso es en días, cómo estará mañana, cómo estará pasado mañana, cómo estará dentro de 2 días, o en semanas, cómo estará esta semana, cómo estará la próxima, cómo estará, o en años. ¿Listo? Tales computadores suelen realizar unas 5.000 millones de operaciones en un segundo. Estos son 2 trillones, 5 trillones de operaciones en un segundo, que son muchísimas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que están haciendo los computadores para nosotros tomar decisiones como tal, así como vieron la hoja electrónica. Otro ejemplo de uso de computadores es simular el efecto de terremotos en diferentes tipos de estructuras. También es muy complicado porque ahí hay variables que son difíciles de establecer, ¿cierto? Normalmente utilizamos como la estadística y los hechos que ocurrieron antes. Entonces, podemos decir en qué lugares es más activo geológicamente ese terreno y en cuáles no. Y de acuerdo a eso y con los datos que hay en el lugar, se pueden hacer predicciones. En estas, todavía estamos muy lejos de apuntarle en el tiempo a cuándo va a ocurrir
un siniestro estos. Lo que sí podemos determinar, lo que los científicos han podido determinar es el grado de gravedad de ese siniestro. ¿Qué tan grave puede ser dadas esas condiciones de sismicidad de esos lugares? ¿Listo? Estas simulaciones tienen dos características. A mí me gustaría, cuando hablamos de simulación, hacer aquí como la historia y nos devolvemos al año 60. En el año 60, en los años 60, los computadores que eran poderosos no podían hacer este tipo de cálculos, primero porque no hacían tantas operaciones y segundo porque no habían tantas variables ahí interrelacionadas, habían más poquitas. Pero ocurrieron dos hechos maravillosos que se podían simular acá. El primero era que dijeron cómo podría avanzar en el espacio, en qué tiempo, midiendo el espacio, midiendo el tiempo, y el computador ayudó a simular un viaje entre la Tierra y la Luna y se hizo realidad. Gracias a esos computadores, el hombre salió de la Tierra y fue hasta la Luna y regresó con esa información que tenían ahí. ¿Listo? La otra simulación es que los científicos miraron mucho los fenómenos naturales y se preocuparon por repetirlos, como por simularlos, como por copiarlos de la naturaleza como tal. Y un hecho que fue relevante fue tratar de representar el genoma humano. Y efectivamente también empezaron ahí haciendo sus observaciones, se demoraron muchos años porque los computadores como tal no eran tan poderosos, pero también en el corto tiempo hubo respuesta de toda esta investigación y pudieron representar algo que es difícil de pensar si no hay un computador, ¿cierto? La cadena del ADN del ser humano como tal y de todos los seres vivos. Entonces, esos dos hechos abrieron las puertas para la simulación y para la inteligencia artificial y para la comunicación en directo y toda esa cosa de avances tecnológicos gracias al computador, porque el computador fue como el inspirador de eso, ¿cierto? Acordémonos que en los años 60 y en esos años estábamos en la sociedad la sociedad de la información como tal, ¿cierto? El computador era la mano derecha de todas. Y ahora estamos en la sociedad de la creatividad, entonces todo lo que tiene que ver con simulación y con todas estas cosas es la boga. Tuvieron que pasar más de 60 años para llegar acá, ¿listo? Estas simulaciones, por lo que acabo de decir, tienen dos características. La primera es que manipulan gran cantidad de información numérica. Aquí volvemos a las matemáticas, que fue la introducción que hice yo, y gracias a que nosotros podemos tener como un valor de certeza de toda esa cantidad de información, entonces, y el computador nos la procesa y nos la da servidita, lista, entonces nosotros podemos tener mayor certeza de lo que estamos haciendo. La segunda es que utiliza datos aleatorios, dado que todos los fenómenos reales tienen un importante componente aleatorio, como ya hemos visto, ¿cierto? Y como le pasa a nuestro cerebro, él maneja muchos datos que son aleatorios. Hay esta actividad, y alguien llegó aquí, López Riaño, Eliana. Bueno, hay esta actividad que para medir los fenómenos naturales, y uno de los primeros que los seres humanos midieron por la importancia era la cantidad de agua que cae en un terreno, en un espacio, en un área, en un país, en una ciudad, ¿cierto? Y para eso se inventaron este aparatico. Este aparatico es una vasija que tiene una escala para medir la cantidad de agua en milímetros y proyectarla en el tiempo, ¿cierto? Para medir el deshielo de los nevados. Cosas de esas se utiliza este
pluviómetro para saber qué cantidad de agua está cayendo y si están creciendo, se mantienen o se están debilitando esos nevados, sobre todo en las montañas y en los páramos. La cantidad de agua que cae en las lluvias se determina por el número de milímetros de agua que se acumulan en un recipiente estándar llamado pluviómetro, que es este aparatico que está acá. Hay unos más grandes, por supuesto, pero también la idea es medir la cantidad de agua, dependiendo del terreno y lo que van a medir. Para los cultivos y en los países desarrollados esto es supremamente importante. En los países donde hay estaciones, ellos nos llevan mucha ventaja porque allá esa información es muy precisa. Y para los cultivos es importante saber cuánta agua caerá en el año, en qué época del año caerá esa cantidad de agua. Entonces los agricultores podrán determinar cuándo van a cultivar, cuándo es bueno ese indicado del cultivo y cuánto van a cultivar. Nosotros estamos muy lejos acá y ustedes por noticias ven que el agricultor de papa sembró cuando no era y como no tenía esta información, entonces todos se pusieron a sembrar papa en el mismo momento y cuando llegó la cosecha entonces había mucha papa y hubo muy barata. Y en otras épocas del año entonces no hay papa y no la sembraron porque no tenían esta información. ¿Listo? Entonces, en esos países nos llevan ventaja por eso, porque esto ya lo han hecho, aquí todavía no lo hemos hecho y es posible hacerlo porque ya lo hacen en otros lados. ¿Listo? Así como el promedio de agua que cae por día, la cantidad de agua que cae en el año dividida por 365 días. Entonces ellos tienen los cálculos, pueden hacer esas cosas. Vamos a hacer un ejercicio. Se ha encontrado que para una región como Cali, una buena aproximación para determinar la cantidad de lluvia que podrá caer cada día se puede simular con un lanzamiento del dado, que son del 1 al 6, ¿cierto? El dado tiene, ¿alguien tiene un dado ahí que me ayude para hacer el ejercicio? Entonces, vamos a calcular lo que está diciendo aquí el ejercicio es que en Cali los valores de lluvia pueden ser de 1 milímetro en el día que no llueve tanto a 6 milímetros de lluvia en los días que son muy lluviosos. Entonces, es lo que está diciendo. Y podemos nosotros simular cuánta lluvia caerá en un día si tomamos la medida en una semana o en un mes o en un semestre o en un año o cuando son 5 años, ¿cómo es que se llama ese periodo de tiempo? Se me olvidó. O en 10 años, una década, se me olvidó lo de 5 años. En una década, que son 10, o en un siglo, que son 100, cosas de esas, ¿listo? Entonces nos dicen aquí que existen modelos más complejos, pero para esta actividad proponemos este modelito que es sencillo. Entonces nos dan una tableta que vamos a llenar, por eso necesito a alguien que tenga un dado para que podamos llenar la tabla. ¿Ya alguien lo tiene? Yo, profe. Listo. ¿Quién soy yo? Gaviria. Listo. Entonces, vamos a llenar esta tableta ya, todos con papel y lápiz, que es lo que necesitamos. Vamos a llenar, estos son los 7 días. Vamos a tener un algoritmo que nos define la variable valor dado y otra variable que es cantidad de agua. Ahorita miramos el algoritmo y entonces nos lo explican. Existen modelos más complejos, pero para esta actividad se propone este modelo sencillo. Tiene a tu disposición un dado, ya lo tiene Gaviria, papel, ya todos debemos de tener papel y un lápiz. Solo necesitamos esas 3 cosas. Conjuntamente con tus compañeros de grupos deberá utilizar un algoritmo. Este es el algoritmo que ya alguien hizo y nos lo dejó ahí listo para llenar esa tablita. A modo de diagrama de flujo para este trabajo, ahí está. Ejecutar el algoritmo por una semana, 7 días. Y están los 7 días ahí. Y en el algoritmo también dice, hágalo solo 7 días. Usa una tabla como la que sugiere a la izquierda para seguir el proceso.
y al final reportar los hallazgos. ¿Cuánta agua cayó en una semana medida en milímetros de agua? Y la segunda es cuál fue el promedio que cayó por día durante la semana. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar esos dos valores. La cantidad de agua dividida por 7 es el promedio de agua que cayó. ¿Listo? Entonces vamos a realizar el algoritmo y vamos a llenar la tabla. Entonces, ejemplos de algoritmo en palabras, que era lo que nosotros siempre hemos hecho. Entonces hacemos nuestro inicio. Allá en la tablita escribieron inicio como tal, interacción inicio. Dice, primero, vamos a colocar una variable que se llama cantidad de agua, que estaba allá. Entonces, ¿ya todos escribieron? Ese valor, cantidad de agua, es 0. Dice en 0. ¿Alguien más entró aquí un poquito tarde? Braidenson, bienvenido. Listo, la colocamos en 0. Y el segundo paso de nuestro algoritmo es lanzar el dado. Gaviria, lanza el dado. Me dio 4, profe. 4. Entonces, el primer día, en esa interacción, el valor del dado, y ponemos ahí el valor del dado 4, y dice 3, guardar el valor de dado en la variable dado. Entonces es 4. 4, acumular en cantidad de agua este valor. Cantidad de agua es igual a cantidad de agua más el valor del dado. Entonces tenemos 0 más 4. 0 más 4. 4. 4, ¿listo? Entonces nos dice, y lo vamos a hacer, aunque en el ejercicio nos lo pedían al final, el promedio de agua. Entonces, 4 es la cantidad de agua y lo dimos por un día. ¿A cuánto nos da el promedio de agua diario? 4 dividido entre 1. 4. 4. Eso, entonces el promedio de lluvia el primer día en Cali es 4. Preguntan si aún hemos hecho 7 lanzamientos. ¿Hemos hecho 7 lanzamientos, señor Gaviria? No, señor profe. No, entonces ir al paso 2, lanzar el dado. Lo lanzamos. Me dio 1, profe. 1. Sí, señor. Entonces colocamos en el valor dado el 1, se pierde el 4, ya el valor del dado ya no es 4, sino es 1, que es el último valor. Y en cantidad de agua sumamos 1 más 4, que nos da 5. nos da 5. Y el promedio de agua, que es 5 dividido entre 2, 2,5. 2,5 milímetros. Entonces, en los 2 días en Cali ha llovido 2,5 milímetros de agua. ¿Listo? Nos preguntan si aún hemos hecho 7 lanzamientos. No, señor profe, vamos 2. Entonces, vamos al paso número 2, lanzar el dado. Lanzamos el dado. 3, profe. Nos da 3. Ponemos ese 3 en la variable que dice valor del dado. ¿Listo? Entonces se pierde el 1 y queda 3. Y cantidad de agua es igual a cantidad de agua que está en 5 más el valor del dado, que es 3. Y nos da 8. El promedio de agua es, como la cantidad de agua es 8 y hemos hecho 3 lanzamientos, es 8 dividido entre 3, ¿cuánto nos da? 2,6. Eso, 2,11 milímetros de agua. Eso es lo que ha llovido en esos 3 días en Cali. Nos preguntan si aún no hemos hecho 7 lanzamientos. ¿No hemos hecho 7 lanzamientos? No, señor profe. No, llevamos 3 lanzamientos. Ir al paso 2, que es lanzar el dado. Entonces, Me dio lanzamos 6, el dado. profe. ¿6? Sí, señor. Ahí nos da 6. Ponemos eso en el valor del dado, que es 6. Y cantidad de agua es igual a 8 más 6, que nos da 14. Y el promedio de agua es 14 dividido entre los 4, nos da
3.5. 3.5 milímetros de agua. ¿Listo? La hacemos, como no ha habido 7 lanzamientos, hacemos nuestro quinto lanzamiento. Lanzamos el dado. ¿Cuánto nos da? Me dio 2, profe. 2. Y ponemos el 2 en el de ese valor dado y cantidad de agua es igual a cantidad de agua que está en 14 más 2 que nos dio el lanzamiento nos da 16. 16. Y el promedio de agua es a 16 dividido en 5 que nos da 3.2. 3.2 milímetros de agua para Cali. Como no hemos hecho 7 lanzamientos, entonces hacemos el sexto. ¿Y cuánto nos da ese sexto lanzamiento? Me dio 4, profe. De a 4. Y sumamos, ponemos 4 ahí en valor del dado y cantidad de agua es igual a 16 más el valor del dado que es 4, que nos da 20. 20. El promedio de lluvias en Cali es 20, que es la cantidad de agua dividido por el número de días que son 6 y nos da 3.3. 3.3 milímetros de agua. ¿Listo? Como no hemos hecho 7 lanzamientos, entonces hacemos el séptimo lanzamiento y nos da 5, profe. 5. Ese lo ponemos en valor del dado y cantidad de agua es igual a la cantidad de agua que está en 20 más 5, que es el valor del dado y nos da 25. 25. Y el promedio de lo que ha llovido en Cali es la cantidad de agua que es 25 por el número de días que es 7 y nos da 3.5. 3.5. Es correcto. Entonces, aquí en el algoritmo dice, si ya hemos hecho 7 lanzamientos, sí señor, entonces pasamos al punto sexto. Encontrar el valor promedio dividiendo la cantidad de agua por 7, y ya lo hicimos porque lo íbamos haciendo. Entonces nos da 3.5 y reportamos los resultados. Entonces la cantidad de agua son 25 milímetros en los 7 días y 3.5 en el promedio por día. Nos dicen, pero para un estudio posterior se requiere hacer el mismo ejercicio sobre un periodo de 5 años. Entonces, ¿cuánta agua va a caer en Cali en 5 años? Es lo que nos dicen. Como notarás, hacer a mano este ejercicio tiene 2 problemas. ¿Listo? En otro curso que di clase ahorita, teníamos 3 problemas. Primero, que no teníamos un dado porque nadie consiguió un dado. En este, el señor Gaviria nos ayudó y no tenemos ese problema. Pero sí tenemos, primero, que tomará mucho tiempo, probablemente horas, porque si lo hicimos para 7 días y nos demoramos 12 minutos haciéndolo, y eso que fue rápido con ustedes, fueron muy, eh, ¿cómo se llama cuando alguien es ágiles, muy rápidos en hacer las operaciones y todo? Nos demoramos 12 minutos. Imagínense hacerlo para 5 años, ¿cierto? Nos demoraríamos, yo creo que por lo menos una semana aquí juiciosos. Y la segunda, que la probabilidad de cometer errores es alta, ¿cierto? Que se canse el señor Gaviria de botar el dado y diga, no, ya, eso da tanto, ya estoy cansado. Al final de la noche, para las 1 de la mañana, nosotros botando el dado. Entonces, cometer errores es muy alto. No lo harás a mano, toma mucho tiempo y no es práctico, ¿cierto? Es hora de ir y conectarnos a Microbit. ¿Alguien quiere hacerlo en Microbit, ese mismo ejercicio? Pues tenemos aquí nuestro algoritmo. Este es el que vamos a llevar a Microbit. ¿Listo? ¿Alguien quiere hacerlo? O yo presento el editor y les explico una cosita y ustedes me van diciendo qué es lo que tengo que hacer. ¿Listo? Sí, sí, señor. Listo. Entonces me voy aquí a mi clase. Por aquí en la pestaña 6 creo que es. En el tema 5. Está el editor.
y entramos al editor de listo. Algunas personas de pronto me mandaron este enlace, pero este enlace es del editor, no del programa. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes están trabajando y me van a enviar la evidencia, le dan un nombre a su proyecto, cualquiera que sea. Entonces yo voy a poner simulación 102 a 103, perdón. Le doy crear. Él ya me creó con ese nombre un código. Y cuando le doy compartir, aquí me dice simulación 103, ustedes ya le ponen su nombre que ustedes quieran. Le dicen publicar y aquí hay este enlace. Él genera este código para el programa que vamos a hacer acá. Y si ustedes de pronto ya lo hicieron o lo van a hacer y necesitan mejorarlo, lo único que hacen es mejorarlo y ese enlace siempre va a estar actualizado con lo último que ustedes hagan. Le dicen copiar y ese es el que me envían ustedes con las preguntas que dicen ahí en la actividad. Entonces, primero pegan el enlace, este es mi código, a eso es que se llama código de un programa, el código fuente de un programa, ese es el que se genera ahí. Y estas son las preguntas de acuerdo al ejercicio que yo hice. ¿Listos? Entonces ahí para los que de pronto me enviaron fue este enlace que dice Microbit Editor y pensaron que me estaban enviando el nombre de su programa. Entonces, nos devolvemos a nuestro algoritmo y lo empezamos a resolver ahí. Entonces dice, primero colocar la variable cantidad de agua en cero. ¿Qué tenemos que hacer aquí en el editor para hacer ese primer paso del algoritmo? En lógica, No escuché ni quién habló ni qué dijo. en la sección de lógica, ahí se encuentran las variables, ¿no? Ah, listo. Entonces vamos primero a definir la variable y después vamos a hacer operaciones con esa variable. ¿Quién fue el que habló? Carrasquero. Eso. Entonces aquí en lógica buscamos, no, lógica no era, pero aquí hay una que dice variables, ¿sí la ven? En Ah, sí. variables damos crear variable y la ponemos igual como dice allá, así que uno puede pegar aquí cantidad de agua igual y la pone allá. Entonces dice cantidad agua. Él dice aceptar, listo, y ya quedó creada la variable. Pero dice haga esa variable igual a cero, entonces establecer cantidad de agua, y ya no la puso ahí, vea. ¿Listo? Establecer cantidad de agua igual a cero. ¿Listo? Nos vamos a nuestro algoritmo, dice lanzar el dado. ¿Cómo hacemos eso aquí en el simulador? Bueno, acuérdense que ya también nos decía que tenemos que tener una variable que decía valor dado, ¿cierto? Entonces definimos esa variable. Valor dado. ¿Listo? Y decimos establecer también esa variable. ¿A qué va a ser igual valor dado? ¿Y a qué es igual el valor dado? Al valor de agua, la cantidad de agua. No, no. ¿Qué era lo que decía el señor Instrucción a Gaviria? seguir. Al día. No, A la instrucción a seguir, por favor. Al valor del dado, ¿no? al valor del dado. ¿Y ese valor del dado entre qué valores está o qué posibles valores puede tomar? Al azar. Entre el 1 y el 6. Es correcto. Entonces, aquí en matemáticas aparece escoger al azar, ¿sí lo ven?
Y entonces yo lo pongo ahí, escoger al azar. Vamos a ver esto aquí a la izquierda un poquito. ¿Entre qué valores? Entre el 1 y el 6. ¿Listo? Entonces, aquí en esto, si yo quiero mostrarlo, entonces yo lo que le digo es por siempre. Pero primero voy a mostrar con eso. Le digo mostrarme el valor. Me está mostrando lo que dice ahí, hello, pero no quiero que me muestre hola, sino que me muestre el valor del dado. ¿Listo? Y le digo, entonces ahí me vea 5, 6, 3, 4. A la velocidad que el procesador esté trabajando, me muestra esos números. A veces es tan rápido que no los puedo leer y tengo que darle aquí una instrucción de vuélvase lento, espere, deme tiempo para mirarlo. ¿Listo? Entonces, ya hicimos la segunda parte, que era botar el dado y darle un valor. Ya lo tenemos ahí. Nos devolvemos acá. Entonces, lanzar dado, guardamos el valor de la variable en dado y ahora nos toca, nos dice acumular la cantidad de agua en cantidad de agua más el valor del dado. ¿Listo? Entonces nos toca hacer ese ejercicio. Entonces, después aquí no lo tenemos, aquí tenemos establecer el valor del agua, pero claro que nos toca duplicarlo porque este no es el nuevo valor del agua. ¿Qué operación necesitamos hacer ahí para saber eso? Ninguno. ¿Cómo, Una suma, profe? ¿cierto? Para hallar la cantidad de agua, ¿qué era lo que teníamos que hacer o qué fue lo que hicimos? Sumar y después dividirlo. No, nunca dividimos nada. Para la cantidad de agua no dividimos nada. Entonces, ¿qué sumamos? El Miremos valor del acá. dado. Eso, cantidad de agua más el valor del dado. Vea, cantidad de agua más el valor del dado. Eso lo hacemos allá. Entonces, buscamos la variable cantidad de agua, la ponemos acá. Ay, perdónenme que yo soy torpe para escribir aquí en este aparatico. Y valor del dado. ¿Sí? Y la metemos allá en nuestro. Ahí ya está teniendo la cantidad de agua. Vamos acá. Nos dice, si lo hemos hecho, ¿cuántas veces toca hacer eso? 7, profe. No, no. Volvamos al problema y nos dice el problema. No lo vamos a hacer 7 veces, lo vamos a hacer ¿por cuánto? 5 años. Por 5 años. ¿Y cuántas veces es 5 años? ¿Cuántas veces es 5 años? 1825. Eso. 5 por 365 o 360 si quieren hacerlo más de acuerdo a las estadísticas. Normalmente 1800. utilizan en matemáticas 360, pero vamos a hacerlo para 365 días. ¿Cuánto es? 1825. Eso, 1825. Entonces buscamos el ciclo repetir. ¿Se acuerdan dónde está? En bucles. Eso, muy bien. Entonces, repetir esto que hicimos acá, pero 1825 veces. Esto que está acá, ¿listo? Entonces, ay, ¿qué pasó ahí que no me hace caso?
Y este lo metemos acá y este repetir debajo de él. ¿Y listo? Y nos dice, al final debe demostrar también, pero como es una sola tarjetica, entonces si muestra el valor de la cadena, no me muestra el valor del... Entonces me dice cantidad de agua. Entonces me va a mostrar la cantidad de agua. Lo generamos y ahí nos da el valor. Yo no lo sé leer ahí porque es muy poquito el tablerito como para leerlo, ¿listo? Pero después de eso, en el S, no, dice, no, muéstreme aparte de eso el promedio de agua en el día. Entonces tenemos que definir otra variable. Pero en este caso sería dividiéndolo en la cantidad de días de los 5 años, ¿no? Es correcto, muy bien. Entonces es promedio día. Listo. Entonces, establecer promedio día. Y es una división, ¿cierto? Vamos a las matemáticas. Decimos, necesitamos hacer esta división. Esa división es igual a cantidad de agua. Entonces, vamos allá a las variables. Cantidad de agua. ¿Dividido por cuánto? 1825. Eso. Dividido 1825. Lo metemos, lo metemos acá. Lo metemos acá. Entonces, aquí ya escogemos promedio día. Corremos nuestro programa y dice que 0.00227. Y ahí sigue dando un poco de números que no entiendo. Eso fue lo que llovió con estos datos que buscó el computador al azar, esa lluvia. Y ahí está. Si queremos que nos muestre el valor del dado, entonces no lo muestra. Le decimos, bueno, ya ahí lo sacó 6, 5 y todos los valores que estén ahí, ¿listo? Todo eso nos lo muestra aquí la tablita. Se pueden ver esos valores porque como no es una cadena, entonces nos los muestra más. Los otros es más difícil de leer. Esa es toda la clase de hoy. Entonces dejo de grabar para llamar lista y dejarlos descansar por ahora.